disculpa por la tardanza de estos 5 minutos. Vamos a tratar de reponerlos al final. Sean ustedes bienvenidos en esta nueva emisión. Vamos a tratar de que pues sean agradables a ustedes. Esperamos sus propuestas para los temas y pues vamos a comenzar sin más trámite o sin más retardo. El tema de hoy: cómo hacer valer ante los tribunales los procedimientos de violencia. Sí, hemos escuchado a través de las diversas circulares, desde la circular 27, la 31 y etcétera del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que para hacer valer pues en estos tiempos algún trámite de los permitidos en esas circulares necesitas tramitar tu firma electrónica avanzada, la FEGEM. Sin embargo, por la naturaleza misma de la violencia familiar, es necesario que tengamos presente que para estas controversias, para estos llamados juicios, no la requerimos. Ese es el primer punto que vamos a tratar de resaltar. Si existe violencia, si estás siendo maltratado, maltratada, si por algún motivo sufres de esa coacción en tu persona, no necesitas más que acudir a tribunales y ejercitar esa pretensión que es una salvaguarda. Tenemos que la Corte o los tribunales colegiados de circuito, en la tesis número 1685-22 ha establecido el concepto de violencia familiar. Se define como aquel acto u omisión intencional de una o varias conductas dirigidas a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal o psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar para causar daño. Y también nos dicen que esta, en sus aspectos físico y psicoemocional, pues el físico, sabemos, la violencia física es el tocar más allá de lo correcto. ¿Cómo más allá de lo correcto? Sí, aquella agresión a tu cuerpo, aquella invasión a tu corporalidad que desde luego te ofende, te lastima, te denigra. El psicoemocional nos señala que es toda conducta, acto o omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celopatía, celotipia, desdén, abandono, actitudes devaluatorias que provoquen en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa, que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la persona. Es decir, te afecta, pero sobre todo aquí estos elementos en cuanto a la violencia psicoemocional son muy importantes, porque además no es un tema que se cierre. Es decir, si no está aquí, no vamos a caer en el supuesto. No, si esto es el tribunal colegiado que emite esta tesis, desde luego que hace un pequeño catálogo descriptivo, pero no limitativo. Tenemos que ser muy atentos a eso. Bien, si sufrimos cualquiera de estas conductas, entonces debemos de acudir a la autoridad. Aún en estos tiempos de confinamiento de COVID-19, nosotros tenemos que acudir. No te limites, asesora correctamente. Si eres la víctima, pues no te limites, busca ayuda, busca quien te escuche, y quien te escucha debe de apoyarte en el sentido de que puedes acudir a tribunales aún en este tiempo, no necesitas nada. Como guisa de esto, en días pasados firmamos un auto de erradicación de una denuncia de violencia, en donde lo agradable, aun cuando son temas que no se deberían de decir agradables, lo agradable fue que la persona de puño y letra formuló su denuncia. Es decir, con uno de los formatos que están, según el código, difundidos en las oficialías, en el Ministerio Público, en la Fiscalía Especializada,
en uno de estos formatos en internet, a mano llenó su forma. Por eso dijimos, lo interesante de esto es que debes de acudir, no necesitas formalismo alguno. Ahorita vamos a ver algunos de los requisitos y también vamos a decir cuáles deben de acontecer y cuáles no. Nuestro artículo 2.345 dice: en las partes de un conflicto de violencia familiar podrán resolver sus diferencias mediante el procedimiento de controversia de violencia familiar. Es decir, quienes se encuentren ante la presencia de violencia dentro de su hogar, dentro del núcleo familiar, deben de acudir a ser escuchados. Pero el segundo párrafo de ese artículo nos señala muy claramente algo que debemos de tener presentes todos: justiciables, litigantes, postulantes, jueces, secretarios, técnicos, el de oficialía de partes, el del archivo, porque nos dice el segundo párrafo: en los casos de violencia familiar quedan prohibidos todo tipo de procedimientos de conciliación y mediación para su resolución. Lo que hemos aprendido a lo largo de diplomados, cursos, conferencias, congresos, es que en tratándose de violencia no debe de haber procedimientos de mediación. Y somos muy dados a eso, muy dados a que quieren introducir la mediación a la conciliación en estos procedimientos. El código es claro y es su primer artículo de este capítulo, en donde nos señalan que quedan prohibidos todo tipo de procedimientos de conciliación y mediación. Eso es lo primero que debemos de saber cuando hacemos valer. Y el 2.347 nos dice, bueno, no dice, ¿verdad? Estipula, dicta, que cuando se trate de niños, niñas, adolescentes, incapaces y adultos mayores de 60 años, o sea, que cada vez nos acercamos, deberán ser escuchados y tomados en cuenta durante el procedimiento. Deberán ser escuchados y tomados en cuenta durante el procedimiento, considerando su edad, grado de madurez y capacidad. ¿Qué conlleva ello? Ya sabemos que la escucha de los menores, los incapaces, llevan reglas muy específicas. Y las reglas de los mayores de 60 años, nadie ha dicho nada. Tenemos protocolo que dicen que es orientativo, pero si vemos las resoluciones de apelación o de amparo, pues nos damos cuenta que no son orientativos, ¿verdad? Los protocolos son de sometimiento a la autoridad de primera instancia. Aquí, para los adultos mayores de 60 años, ¿qué tenemos? Si es un procedimiento de violencia, ¿cómo lo debemos escuchar? ¿Cómo debemos analizar su dicho? Es claro lo que dice el código, considerando su edad, grado de madurez y capacidad. Para lograr esto, pues desde luego necesitamos auxiliarnos de otros mecanismos, alguna prueba, algún análisis más allá de lo que la percepción del juzgador pueda tener. Con estos dos, aristas que tomamos, ¿qué necesito para ir ante el juez, ante la autoridad competente? Pues el juez familiar. ¿Qué necesito? Uno, hacerme escuchar. ¿Cómo me hago escuchar? Con el escrito. Es decir, uno de los primeros requisitos para acudir ante el tribunal es que sea por escrito. ¿Y qué tengo? ¿Quién puede hacer valer entonces una controversia de violencia? Solamente la víctima, la presunta víctima, como correctamente se tendría que llamar. ¿Quién puede ir? El artículo 2.348 de nuestro código adjetivo nos señala que desde luego pone en primer lugar al receptor. En segundo lugar, cualquier miembro de
del grupo familiar. Sí, cualquiera. ¿Tiene ser mayor de edad? Necesariamente no, puede acudir un menor a través de un tutor, a través del Ministerio Público. Tercero, dice cualquier persona que tenga conocimiento de la violencia familiar, es decir, cuando dice cualquier persona, es cualquier persona. El vecino, claro, cualquier persona. Por eso aquí es interesante que siempre hemos vinculado este procedimiento de una manera civilista, de una manera muy formal. Casi, a ver, ¿tú quién eres? ¿Por qué vienes? La legitimación, ¿no? Al proceso y no a la causa. Cualquier persona que tenga conocimiento de la violencia la debe de hacer valer. Cualquier persona. A lo mejor yo soy el vecino metiche y veo que a los niños les ponen unas y aquellas, que no los han de comer, que los sigan encerrados. Yo puedo presentar el escrito. Obviamente será llamado el Ministerio Público, la Procuraduría de Protección, quien quiera, el juez, pero ya tiene la noticia y en consecuencia debe de actuar. 4. Las Procuradurías de Protección del Estado y las municipales. ¿Qué debe de ya tenemos esto? Ahora, ¿qué debe de tener ese escrito? ¿Qué debe de contener? Pues muy fácil. Sabemos que todo escrito, por eso está el formato. El formato ya te da luz, te guía. Tú eres el postulante, vas a hacer un superescrito, pues ya sabes, ¿no? Todos los que nos refieren nuestro código en la parte general, en la parte del juicio, 2.108, si no mal recuerdo, o 109. Pero lo importante de esto es 3 puntos que nos llaman la atención. Vínculo o relación que existe entre el receptor y el generador de violencia. ¿Quiénes son los del conflicto? Siguiente. Narración sucinta de los hechos. Y aquí el código todavía es un poco estricto, aunque ya no es necesario esta parte, pero lo dice el código, lo tenemos que repetir porque es derecho positivo. Narración sucinta de los hechos, expresando las circunstancias, el lugar, tiempo y modo. Sin embargo, esto ha sido superado, porque no es necesario, solamente aunque narres los hechos de una forma precisa, es suficiente. Es decir, si tú no te vas a guiar por un abogado, si eres la víctima, si eres el justiciable, pues entonces tendrás que narrar los hechos tal y como los vives, no necesitas maquillarlos. Ahora, tienes la fortuna de tener un patrocinio de un abogado postulante, pues necesariamente entonces sí va a ser pues interesante, necesario que estas circunstancias, esta narración de hechos circunstanciados sea muy clara. Protesta y firma de quien interpone. Esos son los requisitos, es decir, obviamente, si vas a interponer tu demanda en Zumpango, pues juez familiar de Zumpango, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? El domicilio por recibir notificaciones, a quién denuncias, dónde vive, los hechos, la protesta, la firma, pues sería suficiente. Vamos a ver aquí algunas otras cosas muy importantes. Pero una de ellas es, ¿para qué es este procedimiento? Ese es como el cuestionamiento más claro que debemos de tener. ¿Qué busca este procedimiento? Pues busca algo que a todos se nos pasa, o se nos quiere como olvidar, o se nos quiere como la queremos hacer a un lado. ¿Por qué? Pues porque ¿qué busca? ¿Cuál es la finalidad de este procedimiento? Pues una muy pareciera sencilla, pero es la más difícil que hemos encontrado. Artículo 2.359. En las sentencias se determinará la forma de restablecer la paz y el orden familiar. Entonces, ¿qué busca este procedimiento? ¿Qué crees? Restablecer la paz y el orden familiar mediante la adopción de las medidas señaladas en este capítulo o las que estime el juez necesarias para la integración del grupo familiar y por el tiempo que se considere indispensable. Entonces,
Tú como vecino metiche, como abuelita entrometida, como la tía que todo quiere resolver, como el papá gallina y quiere tener todos abajo de sus alas. ¿Qué vas a buscar? Pues esto, restablecer la paz y el orden familiar para la integración del grupo familiar. Es decir, que lo que está mal se componga. Pero esto debemos ya de verlo ya de manera no tan lineal, no tan simplista como aquí aparece, sino que esa paz y orden familiar y integración del grupo familiar no es vivíamos juntos, pues hay que regresar a vivir juntos. Estamos casados, pues hay que seguirlo estando. Si la paz y el orden familiar es que tienen que separarse, entonces la adopción de las medidas señaladas son para eso. Para que esa recomposición familiar integre los elementos que deben de ser integrados. Esto es, que si hay relaciones, personas que no pueden cohabitar, que no tengan que cohabitar. Que si un menor ha sido tan violentado que no puede tener la presencia de la madre, del padre, del tío, de la abuelita, del no sé qué, durante mucho tiempo, o que ya no es factible su reintegración, contacto físico, diálogos, no lo haya. Por eso es que no es tan simple este artículo, es complejo, muy complejo. Tiene muchas situaciones que deben de ser consideradas. Por eso es que hablar de violencia familiar no es sencillo. Porque si bien es cierto que vas a restablecer la paz y el orden familiar con la integración del grupo familiar, esa integración puede ser no de la forma en como estaba. Es decir, no lo que estaba mal, chueco, vuelco a una violencia permanente, lo limpiemos, lo enderecemos y lo regresemos nuevamente. No, sino que esa adopción de medidas sean tan eficaces que permitan a los miembros esa integración del grupo familiar, que a veces la integración se logra con la desintegración de relaciones personales. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Pues desde luego que vamos a llegar a eso después del desahogo de todas las situaciones, pruebas necesarias para conocer el estatus psíquico, físico, emocional de los integrantes de ese grupo familiar. Bien, tenemos que nuestro código en el artículo 2.346 nos señala: el procedimiento, se refiere a este capítulo, se llevará a cabo en forma sumarísima, sin omitir allegarse todos los elementos de convicción necesarios para resolver la controversia. Dice, y muy pocas veces el código nos establece esta palabra, de forma sumarísima. Las controversias de violencia familiar las queremos llevar como una controversia, como la llamada, valga la redundancia, valga la manifestación de controversia, es decir, todo un juicio lo hacemos y no respetamos las reglas. Sabemos que desde luego un perito, cuando lo nombran del tribunal, pues a veces te da fecha para 2 meses. Pero en tratándose de violencia, entonces ellos mismos, el momento, el sistema, no sé qué utilice la dirección de peritos, cuando el llamado, el comunicado ahora electrónico es una controversia de violencia, pues el mismo sistema, el mismo perito debe de privilegiar y no decir, pues estamos en julio, digamos, el 8 de julio le pedimos una fecha para una valoración en materia de psicología o de trabajo social o de psiquiatría para una controversia de violencia familiar. Y el perito nos va a decir, no, pues con esto tengo para diciembre. Sí, se ganaría una majadería, ¿no? El sistema, el perito y todos los que tengan que ver con ellos. ¿Cómo dice eso? Pues sí, porque son procedimientos de excepción, privilegiados por el legislador, por la ley, y mal trabajados por quienes desarrollamos esta actividad. El propio sistema debería de tener una aplicación diferente si es violencia.
¿Tienes 5 días para darlo? Sí, pero es que tengo mucho trabajo. El propio sistema debe de albergar una excepción y no decir tan fácil, no, yo no tengo fechas, nos vemos en 2 meses. Entonces, lo que dice el código, el juez desarrollará de forma sumarísima este procedimiento. Es letra muerta, es eso, es un abuso. Bien, después de este desahogo emocional de mi parte, vamos a ¿qué medidas de protección puede el juez dictar? Pues el artículo 2.355 nos dice de emergencia, de protección preventiva y de naturaleza civil. Las de emergencia, en el 2.355 bis, nos habla de una que es 2, que son muy, o todas son muy importantes, pero una que se busca. Si vives en medio de una violencia permanente, continua, cotidiana, dice la primera fracción, desocupación por el agresor o probable responsable del domicilio donde habite la víctima, sea este domicilio conyugal, con independencia de la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble, aun cuando sea arrendado o incomodado. Ese es el primero, es decir, esa primera medida de emergencia es sácalo. Y sí es efectiva, pero ¿cómo vamos a llegar a ello? Ahorita lo vamos a decir. La 2 dice prohibición a él, al probable responsable o a aquellas personas que estén de acuerdo con él, de acercarse al domicilio, al lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes, descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima. La tercera, al reingreso a la víctima del domicilio, es decir, hay gente que es sacada, abortada de su domicilio, expulsada, pues la podemos regresar. Que tú eres un tercero interesado que dices, ahí hay violencia, pues entonces hay que solicitar que le permitan a esa víctima salir del domicilio. La prohibición de intimidar. Esas son las que dijimos de emergencia. Las preventivas, retención y guarda de armas de fuego en posesión del agresor, inventario de los bienes, muebles e inmuebles en propiedad común, uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirve de domicilio de la víctima, acceso de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima al domicilio en común de esta última con el agresor para tomar sus pertenencias, entrega de objetos personales, auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima con autorización expresa de ingreso al domicilio. Esta es una medida que debemos de tomar muy en cuenta. Un día vino a un congreso a la Ciudad de México una carabinera de Chile y decía que había calles en donde había hasta 4 o 5 elementos en la puerta de una casa porque la víctima había denunciado este procedimiento. Sí, en Chile, es decir, que no se conforman con tener su oficio y ay, pues si me habla voy y si no, pues a lo mejor no voy y cuando me hable, pues a ver si tengo tiempo o tengo gasolina o a ver qué pasa. No, tan avanzado y tan proteccionista es el sistema chileno que casi te ponen un policía en la puerta de tu casa para tu protección. ¿Por qué? Nos decía la oficial, la carabinera, porque hemos llegado al exceso de que la que denuncia es muerta. Entonces necesitamos que haya alguien ahí. Por eso es tan importante. Pero dice el artículo 2.355 cuater, corresponderá a la autoridad competente otorgar las medidas emergentes y preventivas tomando en consideración. Esto es, entonces, ¿qué tiene que influir en el juzgador para dictar estas medidas? Este artículo es fundamental. Nos dice, ¿qué debe de tomar en cuenta? Corresponderá a la autoridad competente, al juez, otorgar las medidas emergentes y preventivas tomando en consideración esto. 1. El riesgo o peligro existente. ¿Cómo voy a saber del riesgo o peligro existente? Y no vamos a caer en el exceso de, pues si ya trae 3 averiguaciones por lesiones, pues yo creo que sí está en peligro. No necesita llevarme nada.
necesita narrarme hechos objetivos reales. 2, la seguridad de la víctima. Sí, es decir, si llegó, realmente te dicen, a ver, la semana pasada me golpeó, hubo esto, hubo lo otro, pues ya será muy absurdo, ¿no?, decretar una medida de las, dijimos, de emergencia o emergentes y preventiva. Y 3, los elementos con que se cuente. Esto es, el juez, ¿cómo podrá advertir esto? Pues lo va a advertir de lo que tú le digas. De ahí lo va a advertir. Y las de naturaleza civil, que son muchas, tenemos suspensión del régimen de visitas y convivencias con sus descendientes, prohibición al agresor de enajenar, dar en prenda, hipotecar los bienes con anotación al Instituto de la Función Registral, posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble servido de domicilio, embargo preventivo de bienes del agresor, igual con su inscripción al registro, revocar o suspender los mandatos entre los cónyuges si es que se hubieran otorgado. 6, que es además, ya una vez que uno se adentra a estas cuestiones, observable, medida de protección de carácter civil, en el punto 6, orden de pago de la obligación alimenticia en forma provisional e inmediata a cargo del agresor a favor de la víctima y los hijos en caso de existir. Esta medida de protección civil no la observamos hacer. A ver, solicito esta medida de carácter de protección civil. Orden de pago de la obligación alimentaria. No, pido una pensión alimenticia provisional. No estamos en una, propiamente dicho, en una controversia del orden familiar de pensión alimenticia. Estamos en una violencia familiar. Por eso es que es diferente. La 7, emitir una orden de protección y auxilio policial dirigida a la autoridad de seguridad pública con copia para la víctima para que acuda a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio. Y dice, y las demás que consideren necesarias. Esta fracción, porque a las 7 anteriores son enunciativas, pero dice, las demás que consideren necesarias. El juez, ¿cómo puede considerar algo necesario? Tú se lo debes de pedir. Tú eres el indicado que debes de ilustrar al juez. Esas son las 3 medidas. ¿Pero qué creen? Entonces, ¿qué voy a pedir? ¿Una denuncia de este tipo tiene prestaciones? Sería muy interesante saber la opinión de quienes nos escuchan. ¿Hay prestaciones en este? Según el artículo 2.359 es restablecer la paz y el orden familiar. Una prestación sería esa. La integración del grupo familiar sería esa. ¿Qué creen? Que les tengo una sorpresa el día de hoy. Que yo quisiera ver un día en juicio una prestación de esta naturaleza. ¿Por qué? Señala el artículo 2.360 bis. Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar deberán reparar los daños y perjuicios que se ocasionen con la conducta, con independencia de otro tipo de sanciones que este y otros ordenamientos legales establezcan. ¿Qué creen? Que sí. Que sí hay prestaciones. Y una de ellas es precisamente el reclamo de la reparación de los daños y perjuicios sufridos. Sí, tal y como se escucha. Es decir, que si bien es cierto, para hacer asequible este tipo de denuncias a las víctimas, se ofrece un formato, un esqueleto de denuncia, pero según este artículo, debes de reparar el daño. No tendría que ser un procedimiento, pues el que me manden a una terapia, no voy, no, ya me sacaron de mi casa, es lo que duele. Y ya, ahí quedó todo. A todos se nos ha olvidado, a todos, este artículo. 2.360 bis.
quien incurra en violencia familiar deberá reparar los daños y perjuicios. Los daños y perjuicios. Y la Corte se ha pronunciado, Los daños morales derivados de la violencia doméstica son indemnizables económicamente. ¿Cómo? Así como suena. Los daños morales derivados de la violencia son indemnizables económicamente. Tienen un valor. ¿Sí? Entonces tú, postulante, pues debes de hacer un escrito así, con estas formalidades, con estas premisas. Y todos los que hemos tramitado, observado, dialogado, sentenciado este tipo de procedimientos, sabemos que si declaramos la existencia de violencia, hay un daño. Y dice la Corte, y ese daño es indemnizable económicamente. Hay que pagar. ¿Qué necesitamos? Pues dice la tesis de registro 20.11.441, es decir, 20.11.441. No obstante, existen factores para cuantificar la indemnización económica derivada del daño moral por violencia familiar. Estos son, y aquí nos dice: 1, el tipo de derecho o interés lesionado. 2, el nivel de gravedad del daño. 3, los gastos devengados o por devengar derivados del daño moral. 4, el grado de responsabilidad del responsable y su capacidad económica. Estos elementos, entonces, se los tenemos que llevar al juez. Y no se los vamos a llevar después, ¿verdad? Porque el juez en la sentencia tendría que ser esto. La doctrina mexicana en cuanto al daño moral, partiendo de la resolución del Mayan Palace, nos dijo que la sanción en el pago del daño moral tiene dos vertientes: una resarcitoria y otra inhibitoria. Yo siempre he postulado en cuanto a que la justicia no es privada de nadie. La justicia debe de ser pública, asequible a todos. Y no me refiero a que vayas y te hagan justicia, no. Me refiero a que todos tenemos el derecho de ver cómo juzgan a mi vecino, a mi hermano, a mi tío, a mi abuelo, al de Chihuahua, al de Cancún, al de Quintana Roo, al de Mérida. La justicia no es propiedad de nadie. La justicia es pública. Y yo quisiera ver en la mente de las personas que están señaladas como probables, presuntos violentadores, que vean cómo sentencian a uno que tiene el mismo supuesto de ellos. Es decir, que sean público cuando alguien recibe una sentencia. Dijimos, tiene dos aspectos: resarcitorio e inhibitorio. Imaginen ustedes que el juez diga: es usted condenado por daño moral y tiene que tomar estas determinaciones, estas terapias, pero además también lo condeno al pago del daño moral ocasionado por la violencia sufrida por las víctimas. Y ese daño va a consistir en el pago de 3,5 millones de pesos, 1,5 millones para resarcir los gastos que tienen que devengar y 2 millones por la conducta desplegada. Quiero ver a los otros 100, 200 que estén vinculados a un juicio por este motivo, ¿qué pensarían? Y quiero ver al restante de la población si sigue teniendo esa conducta. El gran problema de nosotros es que le ocultamos la justicia a todos. Ese es nuestro mayor problema. Y creo yo que en tratándose de controversias de violencia familiar, deberíamos de tener mucho público, porque todos debemos de ser testigos de lo que sucede con estos procedimientos. Entonces, sorpresa, dijimos, los daños morales derivados de la violencia doméstica son indemnizables económicamente. Debes de pagar. Así que quienes me escuchen, quienes me vean, abogados postulantes, quiero ver una demanda donde ustedes reclamen pago de daño moral. Obviamente, dijimos, la tesis 20.11.44.1 señala los elementos y demás cuestiones que hoy no los vamos a ver. Estas medidas, ¿cuándo se dan? Pues dice, al admitirse o en
Artículo 2.355. Al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, a su juicio, el juez dictará las medidas de protección que podrán ser, ya dijimos, emergencia, protección preventiva, de naturaleza civil. ¿Qué necesita el juez? Pues dijimos, para esto se debe, el juez debe de ver cuál es el bien lesionado, qué sucede, es decir, el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos con que cuente. Dale a conocer, haz que el juez viva la denuncia, que se sienta en los zapatos, sea empático. Tú debes de transmitir esa empatía al juez, que sea empático, que el juez se sienta, que el juez le duela lo que le duele a la víctima. Para eso es quien escribe. Esa es tu obligación, postulante. Transmitirle al juez el mensaje. Y no empezar desde que nos casamos, pero se casaron en el 50. Ya cuando llegaste a la década de los 80 ya te cansaste, a los 90 ya casi no dijiste nada. Y en el 2000, 2020, pues ya, como ya estás cansado y aburrido mentalmente, ya no dijiste nada. ¿Te va a creer el juez? Pues no. ¿Va a dictar las medidas? Pues no. Decíamos la sesión pasada, un escrito huele, se siente. Debes de provocar que el juez sea empático con tu denuncia. Este tema da para mucho, así que vamos a tratar de programar una sesión de Zoom para ver este tema más específico, con mayores rasgos, pero creo que el objetivo de estas sesiones es precisamente solamente expresar aquello que el ejercicio profesional, dijimos, por más de 25 años, pues nos tiene aquí. Entonces es transmitir, coadyuvar, participar con todos. Entre todos podemos hacer que la justicia en México sea mucho mejor. Les doy muchas gracias por haberme escuchado y creo que tenemos algunas preguntas. Voy aquí con los auxiliares fantásticos que tengo el día de hoy. ¿Qué pasa cuando la víctima no cuenta con identificación porque el agresor la sacó del domicilio y no le permite entrar por sus documentos? No pasa nada. Como dijimos, el tercero, un ajeno, tiene que hacer la denuncia. Obviamente, la vamos a salvaguardar. Tal vez si esa violencia está ahí encerrada, no la dejan salir, pues vamos a autorizarle que tome sus objetos. Si ya la sacó, si la corrió, si la expulsó, si pues la hizo salir de forma abrupta, vamos a revisar y vamos a tomar todo. Vamos a proteger. No pasa nada, aún sin identificación debes de acudir. Segunda pregunta. ¿Cómo se cuantifican los daños y perjuicios en el procedimiento de violencia familiar? Dijimos, sigue la doctrina, la teoría general de los daños y perjuicios, pero decíamos, en la tesis 2011-44-1, la Suprema Corte nos establece que para poder cuantificar la indemnización necesitamos 5 elementos. El tipo de derecho o interés lesionado, nivel de gravedad del daño, los gastos devengados o por devengar, el grado de responsabilidad del responsable y su capacidad económica. Entonces, ¿cómo se cuantifican con esto? ¿Qué daños sufriste? ¿Cómo los vamos a resarcir? ¿Necesitas una terapia de 1 año? ¿Cuánto cobra un psicólogo? 300, 600, 900. ¿Cuál es tu psicólogo? ¿Te va a cobrar 1,000 pesos? ¿Necesitas 100 sesiones? Son 100,000 pesos solamente de la terapia. ¿Necesitas esto, aquello? La indemnización es particular. Entonces necesitamos ver. Y dijimos, siguiendo la doctrina del daño moral en México, partiendo de la sentencia del Mayan Palace, esa cuantificación tiene 2 elementos sustanciales: resarcitoria e inhibitoria. Sí, a lo mejor este individuo tiene 5 hermanos y los 5 son violentos, a él pone una gran condena para que se inhiban de esa conducta los que siguen. Los criterios para determinar violencia familiar cuando se trata de violencia emocional o económica requieren acreditarse o solo mediante la simple imputación hecha contra el agresor. Asimismo, a efecto de evitar fraudes procesales, ¿qué medios de defensa asisten al presunto agresor por imputaciones falsas? Perfecto. Como decíamos al inicio, ¿qué busca? Restablecer la paz y el orden familiar, la integración del grupo familiar.
Pero como dicen, los criterios para determinar violencia y que a efecto de evitar fraudes procesales, ¿qué medios? Los medios de defensa son genéricos, los que tienes. Por eso es que la descripción de los hechos debe de ser objetiva. He señalado yo en diversas ponencias que han tenido amablemente el atrevimiento de invitarme a lo mejor a ver qué digo, que un escrito de denuncia demanda cualquier escrito que excite al órgano jurisdiccional. Es un guión teatral. Tenemos que comprobarlo. Es decir, ese hecho debe de ser posible su representación en la vida cotidiana. Por eso es que no hay fraude. Podemos llegar al punto en que no solamente él era el violento, los dos eran violentos. Es decir, hay una violencia cruzada. Vamos a restablecer la paz y el orden familiar. Pero obviamente no puede haber una condena. Hay una emisión de actividades para lograr evidenciar esa violencia. Miren, hemos aprendido a lo largo de estos años que aquella persona que pide auxilio es porque realmente lo necesita. Prefiero que un tribunal se equivoque haciendo que omitiendo y lamentarse un daño mayor. Por eso, postulante, debes de ser objetivo. Y como ya vimos, lleva una parte sumamente técnica un escrito de esta índole. ¿Conviene? Claro. Otra más. Hoy están activos, y de 8 días espero que estén más activos. ¿Qué procede si la víctima no quiere denunciar o salirse del núcleo? Denuncia por ella. Por eso el código aquí es claro. ¿Quién puede presentar ese escrito? Cualquier persona que tenga conocimiento. Artículo 2.348. El receptor, cualquier miembro del grupo familiar, cualquier persona. Tú denuncia. Esa es tu obligación. Está hasta en la Biblia. Si te enojaste con tu hermano, ve y platica con él. Si no te hace caso, bueno, ya no es tu problema. Y si tu hermano te ofende 70 veces 7, pues sigue yendo con él. Pero aquí debes denunciar. Obviamente, la persona que vive una violencia se encuentra bajo este supuesto. Precisamente bajo este supuesto se encuentra. Quien sufre realmente una violencia no la va a denunciar tan fácilmente. Se dice que se tardan más de 7 años en poder salir, 7, 14 años de un círculo de violencia. ¿Tú quieres que con una plática te haga caso? No. Hay que llevar como el anuncio, noticia, trípticos casi de violencia para que empiece a ver la luz. Bien, ¿qué sucede cuando no se acreditó que el presunto generador de violencia la haya generado? Y después de agotar todo un juicio, como de 2 años, en definitiva resuelven que no se acreditó dicha violencia. ¿Quién resarce el daño generado a dicho sujeto? Pues seguramente lo expulsaron de su casa y demás. Bien, hay varios hipotéticos. No hubo nada de violencia. ¿Por qué duró tanto el juicio? Para empezar. Lo expulsaron de su casa, ¿qué dijeron? Por eso es que decíamos, aquí hay esa empatía con el juzgador que debe de ser muy clara, que debemos hacerlo. Dice, ¿en qué momento se dictan esas medidas? Al admitirse la demanda de violencia o durante el proceso, a su juicio el juez dictará esas medidas. Es decir, que el juez tampoco debe de abusar. No dice nada y yo lo expulso. Es que mira, tenemos otro juicio de divorcio y ya se puso violento y sácalo. Pues claro que es una mentira, pero va a ser más claro que tú te creíste la mentira. Bien, pues yo quiero agradecerles a ustedes su tiempo, su paciencia, su generosidad que tienen para con su servidor. Vamos a seguir con esto. Espero que hagan alguna propuesta ahí en el chat de YouTube o de Facebook para los temas y con gusto podremos hacerlos. Ahorita pues partimos de nosotros y pues a lo mejor vamos a programar alguna sesión de Zoom para dar a lo mejor con más y pues muchas gracias y nos vemos dentro de una semana.